Hay una idea muy extendida cuando se habla de doblaje, y es pensar que si alguien tiene una voz bonita, grave, agradable, profunda o muy llamativa, pues ya debería funcionar automáticamente en este mundo, como si el doblaje fuera la consecuencia natural de tener buena voz. Y claro, desde fuera esa idea parece lógica, la verdad, porque lo primero que percibe el público es precisamente eso, nuestra voz. Pero la realidad es bastante más compleja. De hecho, una de las cosas que más sorprende cuando uno lleva tiempo trabajando en esto es comprobar que hay muchas voces estupendas que luego no funcionan en doblaje. Y no porque sean malas voces, no porque suenen mal, no porque no tengan personalidad, sino porque el doblaje exige bastante más que eso. Así que hoy quiero hablar precisamente de esta confusión, de por qué una buena voz por sí sola no garantiza nada en doblaje. ¿Qué cosas faltan? ¿Qué errores suelen cometer quienes confunden una cosa con la otra? ¿Y qué hace que una voz, además de sonar bien, sirva de verdad para una escena? Porque aquí está una de las grandes claves de este oficio. En doblaje no gana la voz más bonita. Gana la voz que mejor funciona dentro de la interpretación. La confusión de partida, si suena bien, debería valer. Lo primero que conviene entender es de dónde nace esta confusión. Y nace de algo bastante lógico. La mayoría de la gente oye una voz bonita y piensa, qué bien suena esta persona, o qué voz tan agradable tiene, o qué bien quedaría doblando. Es decir, se produce una asociación automática entre voz atractiva y utilidad interpretativa. Pero eso no siempre coincide, porque una voz puede sonar fantástica en un anuncio, en una presentación, en una narración institucional o incluso en una conversación normal, hablando de tú a tú, y luego no tener lo que hace falta para resolver una escena doblada. ¿Por qué? Pues básicamente porque doblar no es simplemente sonar bien. Doblar es, entre otras cosas, es actuar, principalmente, sincronizar, escuchar, reaccionar rápido, tener que ajustar la intención, modular la energía, tener la capacidad de sostener el ritmo y además hacerlo dentro de unas limitaciones muy concretas, las limitaciones que nos está poniendo nuestro personaje en pantalla. Y ahí es donde la cosa cambia, porque una buena voz puede impresionar mucho al oído. Igual te sirve para ligar, pero el doblaje no premia solo el impacto sonoro, premia la capacidad de servir a la escena. Y eso, amigo mío, amiga mía, es otra historia. Primer motivo, una buena voz no siempre interpreta bien. Aquí está probablemente el punto más importante de todo el vídeo. Una buena voz no siempre interpreta bien, grábatelo a fuego. He visto a compañeros que tenían unas voces maravillosas que cuando se ponían a interpretar se deshacía todo. Y esto, aunque parezca obvio, cuando lo dices así como te lo estoy diciendo yo, hay muchísima gente que no lo entiende de verdad hasta que entra en una sala de doblaje. Porque una cosa es tener un timbre bonito y otra muy distinta es saber qué hacer con ese timbre, con tu voz. El doblaje no trabaja con voces aisladas, trabaja con personajes, con conflictos personales y existenciales, con intenciones, ritmos, subtextos, cambios emocionales, y eso exige un criterio interpretativo que no todo el mundo tiene, por muy buena voz que tenga. Tú puedes tener una voz preciosa, muy cálida, muy redonda, abellotada, muy reconocible, y luego enfrentarte a una frase sencilla y no saber qué hacer con ella. No saber dónde apoyarte, no saber qué intención tiene, no saber si el personaje está conteniendo, atacando, protegiéndose, dudando o está fingiendo. Y en ese momento se nota enseguida que no bastaba con sonar bien. Te voy a poner un ejemplo práctico, voy a llevarlo un poquito al extremo con las intenciones y la misma frase la vamos a hacer de 3 formas distintas. Intenta practicarlo tú conmigo. Vamos allá, la frase es: no pasa nada de verdad. No pasa nada de verdad. Vale, vamos a probar primero hacerlo con la voz como muy bonita, como muy melodiosa, voz de galán, ¿vale? Pero que esté vacía. No pasa nada, de verdad. No pasa nada, de verdad. Pleno, con una voz muy bonita, no pasa nada, de verdad.
Lo puedes hacer más engalanado, ¿no? Vale, ahora vamos a hacer no pasa nada de verdad, como si intentáramos tranquilizar a alguien mientras tú mismo estás nervioso o estás intranquilo. Aquí aparece ya subtexto, no podemos decir no pasa nada de verdad o no pasa nada de verdad. Si estamos intentando tranquilizar a alguien, tendremos que decirle no pasa nada de verdad. Tranquilízate, ese subtexto. Estate tranquilo. De verdad, no pasa nada. No pasa nada, de verdad. Estate tranquilo. Por ahí van los tiros, ¿entiendes el subtexto? Y vamos a darle un matiz, por ejemplo, como si estuviéramos mintiendo. No pasa nada, de verdad. Ahí le estamos metiendo un matiz de no pasa nada, de verdad. Ya me las pagarás. No pasa nada, de verdad. O no pasa nada, de verdad. Le estamos metiendo un sutil me las pagarás. Entiende cómo cambia el subtexto y cómo podemos hacerlo. Intenta practicarlo conmigo, ¿vale? Ahí se ve muy bien que el valor no está solo en el timbre, está en lo que tú tienes la capacidad de hacer con él. La misma frase puede ser una cosa o la contraria. Segundo motivo, una buena voz puede no encajar en el personaje. Esto también es muy importante. Hay voces que, en bruto, pues suenan estupendamente, ¿no? Hablando le oyes y dices, Dios, qué voz tiene tan bonita este hombre o esta mujer. Pero luego no encajan en el personaje. Y esto es algo que muchas veces desde fuera no se tiene en cuenta. Y sí, está claro que el director ha tenido que hacer un buen casting, buscar lo que se llama voice match, ¿no? Vale, sí, perfecto. Pero incluso aunque te vaya bien de casting, o te pegas a esa cara, a esos ojos, a esa mirada, a esa boca y a esa intención, o no se va a producir la magia. Porque una voz no funciona en el vacío, funciona o no puesta sobre una cara, sobre una energía, una edad, una situación y una escena y contexto determinados. Puedes tener una voz maravillosa, pero quizá no encajas en un personaje joven, o en alguien que esté totalmente derrotado, o en alguien extremadamente nervioso, o en alguien vulgar, desordenado, torpe o roto. A veces una voz demasiado bonita juega incluso en tu contra, porque limpia demasiado al personaje. Lo embellece, le aporta cosas que a lo mejor no tiene, le pone una capa que no le corresponde. Y en doblaje eso se nota muchísimo. No se trata de que la voz guste en abstracto, en vacío, puesta ahí en medio por sí sola, no. Se trata de que pertenezca, a ese cuerpo, a esa energía y a esa situación. Te pongo otro ejemplo, intenta hacerlo conmigo. Vamos a hacer la frase ¿qué haces aquí? Con una versión como si fuéramos un personaje elegante, muy seguro y muy limpio, ¿vale? Como si fuéramos un galán de película, igual que antes. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Dicho bonito, ¿no? Hasta se te sube la ceja, ¿te has dado cuenta? Vale, vamos a hacer el ¿qué haces aquí? Ahora como si estuviéramos cansados, rotos, yo qué sé, un poco a la defensiva incluso. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Incluso se me baja el volumen, se rompe la voz, ya no nos centramos tanto en la estética. ¿Qué haces aquí? No es ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué has venido? Todas esas frases que puedes ayudar a que el subtexto entre. ¿Vale? Esta segunda suena menos bonita, pero puede tener muchísima más verdad y ser mucho más útil. Ahí está la clave. Prueba a hacer este tipo de ejercicios conmigo o cuando no estés conmigo viendo este vídeo. Probablemente te ayude. Tercer motivo, una buena voz puede ser demasiado rígida. Este punto es interesantísimo. Hay voces muy agradables, muy bien colocadas, pero rígidas, incapaces de salir de esa colocación, como te estaba diciendo. Voces que suenan bien como dentro de una zona concreta, pero que no tienen flexibilidad. Y en doblaje la flexibilidad importa muchísimo, porque una escena te puede pedir de repente un cambio de energía, una entrada brusca, una duda a mitad de frase, una respiración mal colocada, una interrupción, un quiebro emocional, una media sonrisa, una frase lanzada deprisa y luego cortada, muchos cambios de intención dentro de la misma frase. Y si tu voz es bonita pero muy rígida,
no tienes esa flexibilidad, no tienes esa laxitud, pues si es poco dúctil, sufres, porque el doblaje no pide solo buen sonido, te lo vengo diciendo todo el tiempo. Pide capacidad para moverte dentro de la escena, para adaptar tu instrumento a lo que está pasando. Una voz muy agradable, pero excesivamente lineal, puede funcionar en otros terrenos. En el de la locución, sin duda, pero en doblaje necesitas elasticidad, necesitas cintura y necesitas juego. Cuarto motivo, seguimos hablando de lo mismo. Una buena voz no siempre tiene ritmo, escucha ni sincronía. Aquí entramos ya en una parte muy de oficio. Porque puedes tener una voz fantástica y luego no tener ritmo para el doblaje. No tener escucha, no tener sincronía. Qué importante es el ritmo, escuchar y la sincro. Y eso es decisivo. En doblaje no basta con decir una frase bien dicha. Hay que decirla cuando toca, con la duración que toca y con la energía que toca y con el movimiento que toca. Y eso exige un oído y un control muy concretos. Hay personas que tienen una voz estupenda, pero aceleran cuando no deben, no controlan el ritmo, la cadencia y se quedan cortas cuando la escena necesita sostener. O marcan una pausa donde no cabe o donde no hay por problemas de respiración, porque son incapaces de decir una frase de tirón, porque necesitan respirar donde su personaje no respira, o no saben acompañar el gesto físico del personaje. Haremos un vídeo solo de gestos. Es que es algo que tengo cada vez que doy clase. Los gestos no se imitan, los gestos se hacen. Y entonces la voz, por muy bonita, perdonadme el paréntesis, por muy bonita que sea tu voz, no va a terminar de entrar en la imagen. No pertenece de verdad a la escena. Y eso en doblaje mata muchísimo, porque aquí la voz no vive sola. La voz vive atada a una imagen y a un ritmo externos, que no los marcas tú. Te pongo otro ejemplo, practícalo conmigo. Vamos a hacer la frase «te lo dije ayer». La vamos a hacer con ritmo natural de conversación, ¿vale? El «te lo dije ayer». Te lo dije ayer. Te lo dije ayer. Te lo dije ayer. Te lo dije ayer. Ahora vamos a intentar decirlo como más rápido. Te lo dije ayer. Dije ayer. Cuidado con la sinalefa, la E y la A. Te lo dije ayer. No puede sonar te lo dije ayer. Te lo dije ayer, no. Eso a lo mejor en la calle, delante del micrófono, dije ayer. Dila más rápido. Te lo dije ayer. Te lo dije ayer. Ahora dila más lento. Te lo dije ayer. Sin bailar, no diciendo te lo dije ayer, no. Te lo dije ayer. Te lo dije ayer. Te lo dije ayer. O sostener una palabra al final más de la cuenta. Te lo dije ayer. Estirando la A, te lo dije ayer. Es decir, todo ese tipo de circunstancias son las que nos podemos encontrar porque si nuestro personaje lo hace, nosotros tenemos que estirarlo o correrlo o ir más lento. Aunque la voz suene bien, se notará enseguida que no funciona igual si no tienes la capacidad de adaptarte a lo que hace el monigote de la pantalla. Quinto motivo, a veces la buena voz llama demasiado la atención sobre sí misma. Y este punto me parece finísimo y muy importante. Hay voces que gustan tanto al oído, tanto, o que están tan pendientes de sonar bien, que terminan llamando demasiado la atención sobre sí mismas. Y eso no siempre es bueno, porque en doblaje muchas veces la voz no tiene que lucirse, tiene que integrarse, tiene que hacer que el espectador se meta en la escena. Ayer me decía un compañero acerca de una producción en la que hemos trabajado juntos que en uno de los personajes que yo había doblado no me había reconocido. Él no me había reconocido y somos compañeros desde hace años. Pues ese es uno de los mayores piropos que te pueden echar. No me había reconocido porque me había pegado tanto a esa escena que no se me reconocía. Y eso es maravilloso. Si la gente está diciendo, ese es Julio, bueno... O que esté pensando, qué voz tan bonita tiene ese. Qué voz tan espectacular. Qué bien suena este actor. A veces cuanto más se nota la voz, es peor. Porque en nuestro trabajo una de las cosas que mejor puede pasarte es que pase inadvertido. Que la gente salga de un cine o termine de ver una peli y no esté pensando en el doblaje. Esté pensando en lo que acaba de ver, no en lo que ha escuchado. Porque en el momento en el que tú, con tu voz, te pones por delante del personaje, rompe la ficción.
Por eso muchas veces funciona mejor una voz menos exhibicionista o más pendiente de quedar bien, pero mucho más útil dramáticamente. Una voz que no se está enseñando, no se está mostrando, una voz que está trabajando al servicio del personaje. Y ahí hay una diferencia enorme, te lo digo de verdad. Y después de todo este rollo que te estoy soltando, te preguntarás, ¿qué hace que una voz sí funcione? Pues mira, yo te diría que varias cosas. Una, la intención. Que no estés diciendo palabras, que estés haciendo algo con ellas. La intención que te está dando tu personaje. 2, verdad. Que la frase parezca nacer de una situación real, no de un lucimiento vocal. No tienes que estar pendiente de tu sonoridad, del final, de eso que hacen muchos hombres sobre todo, que es alargar los finales. No. No te luzcas. Hazlo como lo hace él. 3, flexibilidad. Que la voz pueda moverse, adaptarse, doblarse, contenerse o abrirse según la escena, que seas dúctil. 4, ritmo. Que la frase viva dentro del tiempo correcto. Importantísimo. 5, escucha. Que no parezca una voz pegada, sino una voz reaccionando, como si estuvieras ahí. 6, encaje. Que esa voz pertenezca a ese personaje y no a una idea abstracta de buena voz. Deja de lucirte. 7, criterio. Que sepas cuándo hacer menos, cuándo apoyar, cuándo sostener, cuándo no subrayar. Y si te fijas, muchas de estas cosas no tienen que ver nada, pero absolutamente nada con el timbre en sí. Tienen que ver con el oficio, con la interpretación y con el trabajo. Ojo, esto no significa que la voz no importe, para nada. Aquí conviene matizar porque tampoco quiero que se me entienda mal. No estoy diciendo que la voz no importe. Claro que importa. Importa el timbre, importa la presencia y la colocación de tu voz, importa la personalidad vocal, porque en doblaje sirven todas las voces. Importa incluso eso difícil de definir que hace que una voz tenga interés. Pero importa dentro de un conjunto, no como garantía automática. La voz es importante, pero no basta por sí sola, no basta por sí misma. Y creo que una de las grandes confusiones de este oficio aparece precisamente cuando alguien cree que haber nacido con una voz agradable ya lo acerca al doblaje, lo convierte en actor de doblaje de forma automática, y no. Tener una buena voz te va a dar una herramienta interesante con la que trabajar, pero luego hay que saber usarla. Por eso a veces funcionan mejor voces menos espectaculares, y esta es para mí una de las lecciones más importantes de todo el vídeo. A veces funcionan mejor voces menos espectaculares, menos llamativas, menos bonitas, en el sentido superficial de la palabra bonito, pero mucho más precisas, mucho más vivas, mucho más útiles, porque saben escuchar, porque tienen verdad. Porque no empujan de más, no se apoyan en su voz, porque encajan con lo que está pasando en la pantalla, y porque entienden que en doblaje el objetivo no es que la voz quede bien sola, es que la escena funcione, estamos al servicio de la escena, y esa diferencia lo cambia todo. Así que si tuviera que resumir todo esto en una sola idea sería esta: tener buena voz ayuda, pero no decide. Lo que decide de verdad es otra cosa. Siento ser pesado, pero sí, lo que decide de verdad es la interpretación, la escucha, la flexibilidad, el ritmo, el encaje, porque las cosas hay que encajarlas, el tener criterio propio, importantísimo. Por eso hay muchas buenas voces que no funcionan en doblaje, y por eso también, a veces, voces menos espectaculares sobre el papel, en teoría, funcionan muchísimo mejor una vez que entras en una sala de doblaje. Porque en este oficio no basta con sonar bien, hay que saber qué hacer con eso. Y esa es la diferencia entre tener una buena voz o una voz bonita y tener una voz útil para doblar. Hasta aquí el vídeo de hoy. 1000 gracias por haberte quedado hasta el final. Igual me he extendido, pero me parecía interesante hacer énfasis en algunas cosas y ponerte ejemplos para que tú puedas practicar desde tu casa. Nos vemos la semana que viene, si quieres, aquí en otro vídeo en mi canal de YouTube. Por cierto, si quieres también estoy en Instagram y en TikTok. No te olvides de que cada miércoles tenemos también un estreno de CharletaCast, el podcast del mundo de la voz, del doblaje, la locución y el mundo de la voz en general, que puedes ver y escuchar aquí en YouTube y que puedes escuchar también en Spotify y Amazon Music. Hasta la semana que viene, gracias por estar ahí.